regalar unas fotitos. Dale, muchísimas gracias. Como te había comentado en la bienvenida del programa, nosotros vamos a seguir hablando sobre el Código Procesal Civil. El viernes pasado abordamos el libro 4, que es sobre los procesos declarativos y el proceso monitorio. Pero, ¿qué significa esto? Pues obviamente nosotros lo queremos conocer a nivel de ejemplos de nuestra vida cotidiana, situaciones en las que nosotros sepamos en cuál funciona mejor o en cuál se utiliza. Así que eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Estoy seguro que muchos de ustedes se van a identificar. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora María Amanda Castellón Tífer. Ella es directora de la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, y al diputado Carlos Emilio López. Diputado. Aquí estamos, Ricardo, Doctora. doctora María Amanda, buenos días. A mí me encantan los viernes por esto. Precisamente por esto, bienvenidos. Primero, nosotros sí quisiera como abordar muy brevemente la diferencia que hay entre por lo menos una diferencia muy general entre los procesos declarativos, los dos, y el proceso monitorio. Bueno, sencillo. En los procesos declarativos, la palabra misma lo señala, es la búsqueda de que se declare un derecho que no es cierto, que no esté establecido, que nosotros decimos, sí, me debe de pagar, pero no tenés nada que acredite que definitivamente esta persona te debe ese derecho o debe cumplir ese derecho. Entonces vos lo haces a través de mandar la declaración de ese derecho ante la autoridad judicial competente, y lo podés hacer en el proceso ordinario o en el proceso sumario, en cualquiera de los dos procesos, dependiendo de qué, dependiendo de la materia o dependiendo de la cuantía que establezca para ese tipo de pretensiones. Por ejemplo, si estamos hablando en un proceso ordinario, uno de los típicos casos es la petición de herencia. Cuando hay personas que han sido declaradas herederas, pero no incluyeron a otro de las personas sucesoras, entonces, ¿qué es lo que esta persona que no fue incluida como heredera puede posteriormente solicitar, pedir la herencia, de pedir ser incluida y que se le restituyan los bienes que no se le dieron? A eso se le denomina petición de herencia, y lo que tendría que hacer en un proceso ordinario declarativo, que se declare el derecho a ser sucesora y que se le restituyan esos bienes de la masa hereditaria. A diferencia, por ejemplo, del proceso sumario. Antes de entrar al proceso sumario, de hecho nosotros ahí tenemos un esquema que lo pone bastante claro. Sí me gustaría como que nos guiara un poco en estos pasos. Digamos, en este caso de la herencia, ¿cómo se representa ese proceso, digamos, en el caso de la herencia con esto que estamos viendo? Aquí ustedes pueden observar las dos fases del nuevo proceso ordinario. Es un proceso mixto por audiencia, en el cual hay una fase escrita y una fase oral. Esta fase oral es determinante, es la base del proceso ordinario, porque es en la audiencia ante la autoridad judicial donde vas a pedir, a pretender tu derecho, y allá en la audiencia de prueba, que ustedes están viendo en la parte posterior derecha, que es donde la autoridad judicial probablemente puede incluso hasta emitir su fallo, y si no lo hace en ese momento, posterior dictará sentencia. Ahí vemos claramente cómo se desarrolla el proceso ordinario. Bien, entonces ya lo tenemos un poco más claro. También tenemos claro más o menos el tiempo que tarda cada uno de los procesos. Sí. Evidentemente después vamos a entrar al monitorio, que es muchísimo más ágil, pero en este ya ustedes se están dando una idea de lo que debería tomar cada una de las partes. Claro, lo que pasa es que el proceso ordinario es un proceso más complejo, son pretensiones más complejas, requiere de mayor práctica de medio de prueba. Ahora, si hablamos del proceso sumario, usted lo decía, es mucho más ágil que el proceso ordinario. Los dos tienen la misma finalidad, que la autoridad judicial declare el derecho que se le reclama o que se le pide como tutela judicial efectiva. Aquí en el proceso sumario ustedes pueden observar la diferencia con el ordinario, y es que en el sumario hay una única audiencia. Una única audiencia. Si se fijan en la parte de abajo, ¿verdad? En inferior, ahí hay una única audiencia, a diferencia del ordinario, que hay dos audiencias. Es una inicial y una de prueba. Correcto, pero en esta única audiencia se van a cumplir todas las finalidades de las dos audiencias del ordinario. Lo que sucede es que como en este proceso se atienden cuestiones menos complejas, tiene que ser más rápido, más concentrado. En este caso nosotros tenemos un ejemplo que podríamos utilizar, algo que es bastante común con respecto al proceso sumario. ¿Qué caso sería? Por ejemplo, la cesación de una comunidad. Hay varios propietarios sobre un inmueble. Entonces, ¿sí? Hay alguno de ellos, o todos, que quieren disolver esa comunidad. Esa sociedad que existe entre ellos sobre ese bien, ya no quieren ellos ser los propietarios todos en común, sino que cada quien ya se quiere repartir lo que le corresponde. ¿Y esto estamos hablando de bienes inmuebles o puede ser, digamos, cualquier cosa como una empresa tal vez, o una sociedad o incluso una herencia?
En este caso estamos hablando de bienes inmuebles. Bienes inmuebles, De ok. bienes inmuebles. Somos todos propietarios, nosotros tres somos propietarios, pero que ya queremos cesar esa comunidad y lo queremos hacer de manera individual. Entonces, ese derecho queremos que se declare ante la autoridad judicial por vía de sentencia. Y ella va a decir qué parte le corresponde a usted, Ricardo, al diputado, y qué parte me corresponde del inmueble para que a eso cese. Este es un proceso un poco más ágil que el ordinario, pero ¿por qué? ¿Por qué no requiere tanto como el Porque ordinario? no tiene mayor complejidad. Por ejemplo, uno de los pruebas que tenéis que demostrar es la titularidad, si somos titulares, si somos los propietarios, si realmente puede dividirse la propiedad y si no puede dividirse la propiedad cómodamente. Estamos hablando de que a veces hay inmuebles que es difícil la división, entonces se procede a la venta del mismo para que entre nosotros tres, como en el ejemplo que citábamos, nos distribuyamos el valor o el precio de la propiedad y podamos hacer uso de ese derecho. Y este es un caso muy común, ¿verdad? Es muy común, definitivamente, también en los procesos sumarios son, por ejemplo, las querellas de amparo, son muy comunes también cuando las personas tienen problemas con sus vecinos, que es muy común. Sé lo que se siente. Bien, vamos a pasar entonces al proceso monitorio. ¿Por qué el monitorio se clasifica diferente de los procesos declarativos? Bueno, porque definitivamente es un proceso especial. Es un proceso especial y en la misma, ustedes pueden observar en todo el flujograma que es una solicitud y se trata de una obligación dineraria, es decir, no cabe otro tipo de pretensión, solamente es por obligaciones dinerarias que están basadas, por ejemplo, en documentos como un cuaderno, una pulpería, en una ferretería, en una farmacia, que a veces te dan créditos, pero no lo has pagado. Y lo que tenés es un documento privado, pero ese documento privado no es suficiente para poder ir y a embargar a una persona y requerirla de pago. Entonces, en este caso, el proceso monitorio, como la palabra misma lo dice, te amonesta, te dice, te avisa, tenés que pagar, dice la persona que está solicitando este proceso que le debes determinada cantidad. ¿Qué cantidad es? No puede ser superior a 50.000 córdobas, que es la competencia que fijó la Corte Suprema de Justicia. Te da 20 días para que vos pagues. ¿Y si no? Y si no pagas, podés oponerte, porque decir, yo no debo 50.000 córdobas, debo menos, ¿ya? Pero puede ser que a lo mejor digas que no debes del todo. Entonces, en ese caso, cuando vos no decís nada, guardás silencio, entonces se despacha la ejecución. ¿Qué sucede? En el caso de que vos hagas oposición porque decís que no debes, un ejemplo, es decir, yo no le debo esa cantidad de dinero, se convierte este proceso de monitorio a un proceso sumario. ¿Por qué? Porque cuando hay una discusión de ese tipo entra la controversia y las controversias solamente se pueden conocer a través de procesos declarativos como el ordinario y el sumario. Pero en este caso la ley le da únicamente la oportunidad para hacerlo en un proceso sumario. Ok, en este caso, en el caso del monitorio, son solo situaciones en las que están involucrados dinero, deudas. Solamente obligaciones dinerarias. Okay. Ahora, puede ocurrir ahí un típico caso, por ejemplo, en el caso de las pulperías. Las pulperías. Que hay un cuaderno, siempre te están anotando de todo lo que te da durante el mes. No has pagado 2, 3 meses, pero ahí casi nunca firman las personas, o algunas veces sí, pero como son documentos habituales utilizados en este tipo de relaciones, la ley los admite como un principio de prueba para que sean presentados en conjunto con la solicitud y entonces el juez lo admite y lo requiere de pago a la persona señalada como deudora para que pague esos 20 días. Es bueno que sepan esto porque mucha gente tal vez tiene ese cuaderno y dice, con esto, pero esto no es un documento legal, yo con esto no puedo ejercer ningún tipo de presión para que me paguen, pero sí. Correcto. Se puede a través Ahora de este proceso. Sí, con este proceso monitorio. Tal vez no lo podrán ver, pero lo que yo quiero es que sepan que la Corte Suprema la Corte Suprema en su página web, tiene todos los formularios, por ejemplo, para solicitar en el proceso, para iniciar un proceso monitorio, para iniciar un proceso sumario. Es decir, ahí está, lo hemos mencionado en los viernes anteriores, pero es importante que la ciudadanía sepa que está ahí palpable, que les dan a los abogados y a cualquier persona que quiera hacer uso, por ejemplo, el proceso sumario o el monitorio a través de estos formularios, ahí los tiene a la disposición de manera gratuita. Usted solamente los baja, los imprime y los utiliza y ahí le dice qué debe completar, qué información necesita el juez para que proceda o inicie este tipo de proceso, sea declarativo o el monitorio, que es un proceso especial escrito. Doctora, creo que nos queda muchísimo más claro. Diputado, sí me gustaría también preguntarle, aparte pues de pensar en la complejidad de cada caso y del tiempo que se requiere para resolverse, ¿qué se toma en cuenta o cuáles son las diferencias que hay entre todos estos procesos? Creo que la doctora María Amanda ha explicado muy bien
las características, criterios, procedimientos de los procesos declarativos y del proceso monitorio. Procesos declarativos se dividen a su vez en dos, en proceso ordinario y proceso sumario. Como ella muy bien explicaba, son declarativos porque se alegan pretensiones. Se establece un litigio en donde se busca establecer un derecho. Tanto la parte demandada como quien demanda, quien presenta la demanda, alegan un derecho. Y es la autoridad judicial quien declara quién tiene ese derecho, después que ha recibido las pruebas, después que ha habido todo un proceso de inspección, de indagación alrededor de las mismas, y finalmente se determina y se le reconoce, se declara un derecho a quien lo tiene. De ahí el nombre de procesos declarativos. Los procesos ordinarios son procesos estándares, son procesos comunes a todas las materias, a todas las instituciones del derecho civil que taxativamente la ley expresa, y se sigue un proceso riguroso en donde se tienen que cumplir con los plazos, en donde se deben de cumplir con los requisitos que son comunes al proceso. Y el proceso sumario es un proceso más ágil, breve, más sencillo que el proceso ordinario. Para que tengamos una idea, el proceso ordinario puede durar aproximadamente unos 90 días, el proceso sumario puede durar unos 40, 45 días, es decir, la mitad del proceso. Es de ahí la sumaridad, es decir, más breve. Y el proceso monitorio, tal como lo explicaba la doctora María Amanda, viene etimológicamente de la palabra amonestación, advertencia, intimación. Y es especial, es escrito, es rápido y es sencillo. Está basado sus alegatos en documentos escritos, en documentos de carácter privado, y el objeto, lo que pretende, lo que busca es obtener un título ejecutivo. Es decir, el acuerdo al cual se llega presta mérito ejecutivo. Por otro lado, es útil el juicio monitorio, el proceso monitorio para obligaciones, para compromisos dinerarios entre pequeñas y medianas empresas. Ya hemos puesto el ejemplo de entramos en los mercados, en pulperías, aplica perfectamente a un proceso monitorio, no requiere la intervención de una asesoría legal, y es precisamente esto lo que lo hace característico, digamos, de un proceso extremadamente ágil. Bien, es muy importante saber todo esto, diputado. Sí me gustaría preguntarle, digamos, ¿qué necesitamos conocer o qué tanto necesitamos informarnos antes de poder hacer uso de cualquiera de estos procesos? Bueno, es importante estar apropiado de todas las disposiciones del Código Procesal Civil. Lo que estamos dilucidando el día de hoy es el libro cuarto, que va del artículo 390 al artículo 535. El Instituto de Estudios Judiciales, que es parte del Poder Judicial adscrito a la Corte Suprema de Justicia, ha estado haciendo toda una labor de explicación, divulgación, capacitación sobre este nuevo código a través de cursos de especialización, posgrado. De igual manera, las universidades lo están haciendo, pero toda la sociedad, el Canal 2, está haciendo su aporte, divulgando este código, pero las empresas, toda la comunidad, estamos en la obligación de apropiarnos de este código que cambia el paradigma civil, procesal civil que teníamos anteriormente, que era complicado, engorroso, de mucha ritualidad, escrito, y que ahora tenemos un procedimiento breve, ágil, sencillo, oral, y que pretende la conciliación entre las partes. Muchísimas gracias, diputado. Doctora, no sé si quisiera agregar algo. Sí, a mí me gustaría, como miembro de la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil, hacerle un llamado de atención a los profesionales del derecho que actualmente están interponiendo demandas, pero no cumplen los requisitos. Y entonces están perdiendo el derecho de poder acceder a la justicia, pero es porque no se está analizando, estudiando el código, conociendo el código. Es importante que todo profesional del derecho ahora conozca, lea, estudie este Código Procesal Civil, porque de lo contrario entonces no va a poder continuar, o a que la autoridad judicial le admita la demanda, le admita un recurso de apelación, pueden perder derechos sus clientes, sus patrocinados,
por no estar atentos al conocimiento de la ley. Muchísimas gracias, importantísimo también eso, diputado. Nuevamente gracias, le esperamos el próximo viernes en el segmento Su Cita con la Ley. Nosotros seguiremos hablando del Código Procesal Civil y de su importancia. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vayan, volvemos con mucho más aquí en Primera Hora.